Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Vamos a terminar hoy el tema número 3, funciones de dos o más variables independientes. De este tema nos falta una parte al final, pero bueno, ya vamos a dejar el tema hasta aquí para terminar el primer parcial con este tema 3. Arrancamos con derivación parcial implícita. Suponga que z es una función de las variables x y y dada implícitamente a través de una ecuación. Por ejemplo, fx igual a 0. Y si quieres determinar la derivada de la función de la variable z con respecto a alguna de las otras dos variables, muchas veces resulta imposible despejar z en función de las otras dos variables. Para ello se pueden calcular las derivadas en forma similar a cuando se trata de una sola variable independiente, proceso considerado en el tema anterior, ¿sí? En este caso vamos a hacer uso de las siguientes expresiones. Si necesito hallar la derivada parcial de z con respecto a x, voy a obtener la derivada parcial de x con la derivada parcial de la expresión con respecto a x entre la derivada parcial de la expresión con respecto a z, todo antecedido del signo negativo. Igual si necesito la derivada parcial de z con respecto a y, voy a calcular la derivada parcial de la expresión con respecto a y entre la derivada parcial de la expresión con respecto a z, también con el signo negativo. De igual forma vamos a hacer con las otras variables si nos las solicitaran, pero generalmente vamos a trabajar siempre la derivada parcial de z con respecto a x y la derivada parcial de z con respecto a y. Entonces tenemos como ejemplo, dadas las funciones, determine la derivada parcial de z con respecto a x y la derivada parcial de z con respecto a y. Entonces, la derivada parcial de z con respecto a x, recordamos aquí la fórmula, es la derivada parcial de la expresión con respecto a x entre la derivada parcial de la expresión con respecto a z con el signo menos. Entonces, la derivada parcial de la expresión con respecto a x será z es una constante, en este caso es 0. La derivada de x cuadrado por propiedad de potencia sería menos 2x. Y la derivada de y, en este caso es una constante, también es 0. La derivada parcial de la expresión con respecto a z será entonces la derivada de z cuadrado es 2z y x y y vendrían siendo en este caso constantes. Entonces la derivada parcial de z con respecto a x va a ser la derivada de la expresión con respecto a x, que nos dio menos 2x, entre la derivada de la expresión con respecto a z, que nos dio 2z. Con el signo menos, entonces me queda menos por menos más, me queda positivo. Simplifico 2 entre 2 da 1, me queda x entre z. Hacemos lo mismo para la derivada de la expresión con respecto a la derivada de z con respecto a y. Entonces necesitamos la derivada de la expresión con respecto a y, que sería con z sería constante, x sería constante, la derivada de menos y cuadrado sería menos 2y. Ahora la derivada de la función con respecto a z, de la expresión con respecto a z, ya la habíamos calculado y nos dio 2z. Aplicamos la fórmula, sería la derivada de la expresión con respecto a y, que me dio menos 2y, entre la derivada de la expresión con respecto a z, que me dio 2z. Eso me da 2 entre 2 da 1, menos por menos más me da y entre z. Ahora, en este caso vamos a hacer lo mismo, la derivada parcial de la expresión con respecto a x para poder hallar la derivada parcial de z con respecto a x. Entonces, aquí asumimos que aquí tengo un cociente, aplicamos la fórmula del cociente de la derivada. Sería la derivada del numerador con respecto a x sería entonces 1 por z cuadrado, que se asume como constante, pues sería z cuadrado. Por el denominador sin derivar me quedaría x más y, menos la derivada del denominador, que en este caso con respecto a x sería 1, por el numerador sin derivar, que sería xz cuadrado, entre el denominador al cuadrado, x más y al cuadrado, más la derivada de y al cuadrado, en este caso con respecto a x, pues 0, una constante. Resolvemos z cuadrado por x, coloco xz cuadrado por y, yz cuadrado, menos xz 1 por xz cuadrado, me queda xz cuadrado. Y resolvemos xz cuadrado positivo con negativo, me da 0, me queda solo yz cuadrado entre x más y al cuadrado. Ahora calculamos la derivada, pero con respecto a z para el denominador de la fórmula. Entonces tendría la misma situación, la derivada del numerador con respecto a z ahora sería 2xz.
entre el denominador sin derivar, menos la derivada del numerador, perdón, del denominador, que en este caso como no hay z es 0, porque ambos son constantes, 0, por el numerador sin derivar, entonces queda xz al cuadrado, entre x más y al cuadrado, más 0 también, porque aquí al derivar con respecto a z, pues me da 0. Luego, resuelvo 2xz por x, me queda 2x cuadrado z, 2xz por y, 2xyz. Y 0 por xz cuadrado me da 0. Entre x más y al cuadrado. Luego aplico la fórmula que sería la derivada de la expresión con respecto a x que me dio yz cuadrado entre x más y cuadrado entre la derivada de la expresión con respecto a z que me dio esta expresión aquí con el signo menos. Aquí lo que hago es aplicando doble c por el numerador de arriba con el denominador del denominador de abajo y estos dos del medio. Estos dos que se cancelan, uno que multiplica, uno que divide, y me va a quedar simplemente la expresión tal cual. Continuamos con el mismo ejemplo, pero ahora vamos a hallar la parcial de z con respecto a y. Para eso me traje lo que me dio la derivada de la expresión con respecto a z, pues la necesitamos aquí en el denominador. Vamos a calcular ahora la derivada de la expresión con respecto a y. Sería igual a un cociente, la derivada del numerador con respecto a y sería 0, porque 0 y no está. Entonces se asume como todo como constante, eso es 0. Por la derivada del denominador, por el denominador sin derivar, x más y, menos la derivada del denominador, que vendría siendo 1, por el numerador sin derivar, que sería xz cuadrado, entre x más y al cuadrado, más la derivada de y cuadrado sería 2y. En este resuelvo 0 por x más y, pues me va a dar 0, me queda menos x por z cuadrado, entre x más y cuadrado más 2y. Luego multiplico, recordamos que esta es una fracción, se resuelve en x o en cruz, menos xz cuadrado más 2y que multiplica a x más y al cuadrado, entre x más y todo al cuadrado. Ya teniendo la derivada parcial de la expresión con respecto a y, pues aplicamos la fórmula. Sería la derivada de la expresión con respecto a y, que me dio todo esto, entre la derivada de la expresión con respecto a z, que me la traje de la lámina anterior, es esta. Aquí simplemente elimino, cancelo estos dos. Al aplicar doble c, pues uno va a quedar en el numerador y el otro en el denominador, se van a cancelar. Y es eso. En esta otra se pide lo mismo, la derivada parcial de z con respecto a x, la de parcial de z con respecto a y. Igualamos a 0, paso este 20 de positivo a negativo y hago el mismo trabajo. La parcial de la expresión con respecto a x sería 2x para acá. Esto es una constante 0, esto es una constante 0. Aquí sería 2x y y y z se asumen como constante, quiere decir que quedan ahí. Y la derivada del 20 es 0. Luego la derivada parcial de la expresión ahora con respecto a z. Sería aquí 0, aquí 0. La derivada de menos z cuadrado sería menos 2z. Más aquí la derivada de z cuadrado sería 2z. Y estos dos funcionan como constante, me quedan ahí. 2x cuadrado y z. Aplicando la fórmula, entonces me queda la derivada de la expresión con respecto a x en el numerador entre la derivada de la expresión con respecto a z en el denominador. Todo precedido del signo menos. Aquí, como tengo este menos aquí afuera, pues simplifico, puedo sacar factor común aquí a 2x. Me queda 1 más yz cuadrado. En el denominador también puedo sacar factor común al 2z. Y como este queda negativo, pues les coloco de segundo. Me queda 2x. Me queda x cuadrado y menos 1. Y simplifico el 2 con el 2 y lo demás queda igual. Ahora, para la derivada parcial de z con respecto a y, pues ya obtengo con respecto a y. Sería, si la derivada de x cuadrado es 0, la derivada de menos 2y menos 2, esto sería 0. La derivada de y es 1, entonces por lo tanto me queda x cuadrado y z cuadrado. Y la derivada de menos 20 es 0. Por eso queda aquí menos 2 más x cuadrado z cuadrado. Aplicando la fórmula, entonces me quedaría la derivada con respecto a y, que me acaba de dar menos 2 más x cuadrado y z cuadrado. Y la derivada con respecto a z, que ya la tenía por aquí calculada. Ahora, las aplicaciones de la derivada parcial. La derivada ordinaria, que es la que conocemos cuando hay una sola variable, de y entre dx,
puede considerarse como la tasa de cambio de Y con respecto a X. Esta interpretación a menudo es útil. Por ejemplo, el ingreso marginal R'X representa la tasa de cambio del ingreso con respecto al volumen de ventas o aproximadamente el cambio en el ingreso por unidad adicional vendida. Pueden darse interpretaciones similares en el caso de las derivadas parciales. Por ejemplo, si tengo la expresión z es una función de x y y, entonces la derivada parcial de z con respecto a x nos da la tasa de cambio de la función z con respecto a x cuando la otra variable y se mantiene constante. Por ejemplo, para una de las aplicaciones de costo marginal. Supongamos que un fabricante produce X unidades de producto A y Y unidades de producto B. Entonces, el costo total C de esas unidades es una función de X y Y. A esto se le llama función de costos conjuntos. Si una función de este tipo es costo es igual a una función en términos de X y Y, entonces a la derivada parcial del costo con respecto a X se le llama costo marginal parcial con respecto a X. Y Y es la razón de cambio del costo con respecto a X, cuando Y se mantiene fija. Similarmente, el costo marginal con respecto a Y es el costo marginal con respecto a Y y es la razón de cambio del costo con respecto a Y cuando X se mantiene fija. Una empresa, vamos a hacer un ejemplo, una empresa fabrica dos tipos de patines. Suponga que la función de costo conjunto de producir X pares del patín tipo A y Y pares del patín tipo B por semana es, ahí está la expresión costo, donde C está expresado en dólares, determinar los costos marginales con respecto a X y con respecto a Y, cuando X igual a 100 y Y es igual a 50. La derivada de la función costo con respecto a X sería simplemente aquí tengo 0,06x cuadrado en función de X, pues por propiedad de potencia me queda 1,2x más 65. Esto es constante, esto es constante. La derivada del costo con respecto a Y sería aquí, esto es constante, esto también es constante, la derivada de 75y es 75, la derivada de 1000 también es una constante, 0. Luego, evaluándola para X igual a 100 y Y igual a 50, simplemente en la expresión donde está la X coloco 100, donde está la Y coloco 50, en este caso no hay Y, tengo solo X, y obtengo que la derivada parcial de la derivada del costo o el costo marginal con respecto a X sería de 77. ¿Cómo se interpreta? Al aumentar la producción del patín tipo A en una unidad, es decir, de 100 a 101 unidades, manteniendo fija la producción del patín tipo B en 50 unidades, el costo conjunto se incrementa en aproximadamente $77. Igual hacemos para el costo marginal con respecto a Y. Entonces tengo, como aquí no tengo dónde sustituir X y Y porque es una función constante, pues queda igual. Al aumentar la producción de patines tipo B en una unidad de 50 a 51, manteniendo fija la producción de patines tipo A en 100 unidades, el costo conjunto se incrementa en aproximadamente $75. Observamos que, dado que el costo marginal con respecto a Y es una función constante, se tiene que, para todos los niveles de producción, el costo marginal respecto a Y es de $75. Hacemos otro ejemplo. La función de costo conjunto para la producción de dos artículos es, aquí tengo el costo, donde X es la cantidad producida del bien A y Y es la cantidad producida del bien B. Si la producción actual del primer bien es de 5 unidades y la del segundo bien es de 8 unidades, vamos a responder ¿cuál es el costo actual de producción? El costo actual de producción simplemente sustituimos el nivel de producción que me están dando, que sería 5 unidades de producto A y 8 del bien B o del producto B, en la función costo que me dieron. Simplemente sustituyo la función de dos variables y obtengo $606, lo que quiere decir que el costo total de producir 5 unidades de producto A y 8 unidades de producto B es de $606. Luego, calcula e interprete los costos marginales para esa producción. Entonces, calculamos el costo marginal con respecto a X. Eso sería 30 es una constante. La derivada aquí con respecto a X sería 16X. La derivada de 3XY con respecto a X serían 3Y.
y la derivada de 4y cuadrado sería una constante, eso es 0, entonces me queda 16x más 3y. La evaluamos en la nivel de producción que me dieron y eso me da $104. Luego se interpreta como que el costo total se incrementa aproximadamente en $104 al producir una unidad más del bien A, que es decir, de 5 a 6, manteniendo fija la producción del bien B en 8. Hacemos lo mismo con respecto al artículo B o el bien B. La derivada del costo con respecto a y en este caso sería esto 0, una constante, c también es constante, me queda 3xy, la derivada de y es 1, entonces me queda 3x, más 4y cuadrado, la derivada sería 8y. Sustituimos con 5 y 8, me da $79, eso se interpreta que el costo total se incrementa aproximadamente $79 al producir una unidad más del bien B de 8 a 9, manteniendo fija la producción del bien A en 5 unidades. Continuamos con el mismo ejemplo. Ahora, ¿qué recomendaría usted al fabricante si éste quiere aumentar la producción en uno de ambos bienes en una unidad? Entonces, dado que al aumentar la producción en una unidad, el bien que genera menor aumento en el costo total de producción es el bien B, recomendaría aumentar la producción del bien B, pues solo genera un incremento en el costo de $79, producción recomendada entonces para 5 unidades del bien A y 9 unidades del bien B. Ahora, ¿cuál es el costo exacto, total exacto y el costo total aproximado de la producción recomendada por usted? Entonces, en este caso, tengo que el costo exacto sería evaluar simplemente en la función costo con la nueva producción o la producción sugerida. Sería X5 y Y9. Esto me da $689, quiere decir que el costo real de producir 5 unidades del bien A y 9 unidades del bien B es de $689. Ahora, la estimada es simplemente, tengo la producción inicial que era 5 unidades del bien A y 8 unidades del bien B. La producción sugerida, en este caso entonces, la que sugerimos sería 5 unidades del bien A, es decir, mantener el bien A y aumentar una unidad del bien B, que sería 9. Calculamos los diferenciales. El diferencial en X sería la producción sugerida menos la producción inicial, eso me da 0. La producción para Y, el diferencial en Y, la producción sugerida en Y sería 9 menos la producción inicial serían 8. Eso me da un diferencial de 1. Luego, para calcular el diferencial del costo, sería simplemente la derivada, el costo marginal con respecto a X por el diferencial en X, más el costo marginal con respecto a Y por el diferencial en Y. Entonces, eso sería, esta nos dio evaluada en la producción inicial, nos dio $104 por el diferencial en X, que es 0, más esta evaluada en la producción inicial nos dio $79 por el diferencial en Y, que sería 1. Eso significa que me da $79. Quiere decir que el costo aproximado de la producción de 5 unidades del bien A y 9 unidades del bien B es de el costo que nos dio cuando evaluamos con 5 unidades y 8, que fue de 606, más los $79 que me da el diferencial del costo. $685, observe que es bastante aproximado. Recuerden que en la derivada pues una aproximación. El costo aproximado de producir 5 unidades del bien A y 9 unidades del bien B es de $685. Y la última parte de este ejemplo sería en cuánto variará aproximadamente el costo si el fabricante decide aumentar a 7 la producción del primer bien y disminuir la producción del segundo bien en una unidad. Hacemos el mismo trabajo, la producción inicial sería 5 unidades del bien A y 8 unidades del bien B, y la nueva producción sería entonces el bien A aumentado en 2, que serían de 5 a 7, y el bien B disminuido en 1, que sería de 8 a 7. Calculamos los diferenciales, el diferencial en X sería 7 menos 5, que me da 2, y el diferencial en Y sería 7, que es la nueva producción, menos 8, que es la producción inicial, o sea, me da un diferencial en Y de menos 1. Evaluamos para hallar el diferencial del costo, que sería lo que nos dio la derivada marginal, el costo marginal con respecto a X, evaluándolo en la producción inicial, que nos dio 104, por el diferencial en X, que ahora que es 2, más el costo marginal con respecto a Y, evaluado en la producción inicial, que nos dio 79, por el diferencial en Y, que es menos 1. Eso da $129. Que se interpreta que el costo aumentará aproximadamente $129 si el fabricante decide aumentar la producción del bien A 7 unidades y disminuir la producción del bien B en una unidad en relación a la producción inicial.
Otra aplicación de la derivada parcial es la productividad marginal. La producción total del producto de una empresa depende de un gran número de factores, los cuales la empresa a menudo tiene flexibilidad de modificar. Por lo común, los dos factores más importantes son la cantidad de mano de obra empleada por la empresa y el monto del capital invertido en materiales, edificios, maquinaria, etc. Denotemos con L el número de unidades de mano de obra empleadas por la empresa, digamos en horas hombre por año, o en dólares por año gastado en salarios. Y sea K el monto del capital invertido en la planta productiva de la empresa. Entonces, la producción total, que llamaremos P, por ejemplo, el número de unidades del producto de la empresa producidas al mes, es alguna función de L y K. Y la escribimos como P igual F de LK. Esta función se conoce como función de producción de la empresa y las variables L y K son ejemplos de factores insumos de producción. Esto es, factores que afectan el nivel de producción. La derivada parcial de la producción de la productividad con respecto a L se denomina productividad marginal de la mano de obra, que mide el incremento en la producción por incremento unitario en la cantidad de mano de obra empleada cuando el capital invertido K se mantiene fijo. Igual, de manera similar, sería la productividad marginal con respecto a K. El ejemplo sería un fabricante de un juguete popular ha determinado que su función de producción es P igual a la raíz de L por K, donde L es el número de horas de trabajo por semana y K el capital, expresado en cientos de dólares por semana, requerido para la producción semanal de P gruesas del juguete. Una gruesa son 144 unidades. Determinar las funciones de productividad marginal y evaluarlas cuando L igual a 400 y K igual a 16. Interpretar los resultados. Tengo la productividad marginal con respecto a L, que vendría siendo el número de horas de trabajo, será entonces, aquí simplemente, ¿qué hacemos? L por K, la raíz de L por K la escribimos como exponente fraccionario, sabemos que me queda a la 1 medio. Al derivar, aplicando regla de la cadena y la propiedad del producto, la propiedad de la potencia me quedaría 1 medio de L por K a la 1 medio menos 1, que me daría menos 1 medio, por la derivada de L por K, que en este caso con respecto a L sería simplemente 1 por K, que es K. Luego, si esta LK a la menos 1 medio que queda con exponente negativo, lo vuelvo a revolver a forma de raíz en el denominador y la K queda aquí en el numerador. Luego lo evalúo para L igual a 400 y K igual a 16 y eso me da un décimo. Al incrementar las horas de trabajo en una hora, es decir, de 400 a 401 horas a la semana y manteniendo fijo el capital, es decir, de K que vale igual a 16, va a aumentar la producción en un décimo de gruesa. ¿Qué quiere decir? Un décimo de gruesa son aproximadamente 14 unidades. Ahora, con respecto al capital, tendría entonces la productividad marginal con respecto al capital será, hacemos el mismo trabajo, derivamos, esto lo escribimos a la 1 medio con propiedad de potencia y regla de la cadena, me quedaría 1 medio, L por K a la menos 1 medio, que sería 1 medio menos 1, por la derivada de la interna, que sería la derivada de L por K, que sería con respecto a K, sería L. Devolvemos, escribimos la expresión con raíz, sustituimos, me da 5 meses. Al incrementar el capital en 100 dólares a la semana, es decir, de 16 a 17, que está en 7 dólares, y manteniendo fijo las horas de trabajo en 400 horas, la productividad aumenta en 5 medios de gruesa, es decir, en 360 unidades. Y por último, los productos competitivos y complementarios. Algunas veces dos productos pueden estar relacionados, de modo que cambios en el precio de uno afectan la demanda del otro. Un ejemplo típico es el caso de la mantequilla y la margarina. Si tal relación existe entre los productos A y B, la demanda de cada producto depende del precio de ambos. Suponga que la cantidad demandada de A y de la cantidad demandada de B y los precios de A y sus respectivos precios, precio en A con precio en B. Entonces, las demandas del producto A y del producto B son funciones o están en funciones del precio de A y del precio de B. Y la denotamos como Q sub A es la función de demanda para A en términos de A y B, del precio de A y de B. Y la demanda para B es una función, llamémosla G, en términos del precio de A y del precio de B. De acuerdo a estas expresiones podemos encontrar 4 derivadas parciales, que sería la demanda marginal de A con respecto a su precio, la demanda marginal de A con respecto al precio del producto B, la demanda marginal
del producto B con respecto a sí mismo, a su precio, y la demanda marginal del producto B con respecto al precio del producto A. La derivada parcial, que es la demanda de A con respecto al precio en A, puede interpretarse como la demanda marginal de A con respecto a su precio P sub A. De manera similar, la demanda la derivada parcial de la demanda de A con respecto al precio de B es la demanda marginal de A con respecto al precio B y mide la cantidad en que la demanda de A crece por incremento unitario en el precio de B. Pueden darse interpretaciones similares a las otras dos derivadas parciales. Ahora, la demanda marginal de A con respecto a su precio y la demanda marginal de B con respecto a su precio se llaman demandas marginales directas, mientras que la demanda marginal de A, del PRI en A con respecto al precio de B y la demanda marginal de B con respecto al precio de A se llaman demandas marginales cruzadas. Bajo condiciones típicas de mercado, si el precio de B está fijo y el de A aumenta, la cantidad demandada de A va a disminuir. Entonces, la demanda marginal de A con respecto a su precio es menor que cero. Similarmente con el producto B, si la demanda marginal de B con respecto a su precio también es menor que cero. Sin embargo, las cruzadas, es decir, la demanda marginal de A con respecto al precio en B y la demanda marginal de B con respecto al precio en A, pueden ser positivas o negativas, dependiendo de la interacción particular entre los dos artículos. Si la demanda cruzada, es decir, la marginal de A con respecto al precio B, es mayor que cero y la otra cruzada, la demanda del B con respecto al precio de A también es mayor que cero, se dice que A y B son productos competitivos o sustitutos. Entonces se dice que A y B son productos competitivos y sustitutos. En esta situación, un incremento en el precio de B ocasiona un incremento en la demanda de A, si se supone que el precio de A no cambia. Similarmente, un incremento en el precio de A ocasiona un incremento en la demanda de B, cuando el precio de B se mantiene fijo. La mantequilla y la margarina son ejemplos de sustitutos. Cuando aumenta cuando aumenta el precio de una, debe aumentar la demanda de la otra. Y así, de manera recíproca. Algunas veces, un incremento en el precio de un artículo da como resultado una disminución en la demanda del otro, suponiendo que su precio permanece sin cambio. En otras palabras, si yo tengo que la cruzada, que sería la demanda de A la demanda marginal de A con respecto al precio en B es menor que cero y la demanda marginal del producto B con respecto al precio en A también es menor que cero, decimos que A y B son productos complementarios. Los bienes complementarios son aquellos que se deben utilizar con otros para satisfacer alguna necesidad. La relación que se establece entre bienes complementarios es tal que el consumo de unos va directamente unido al de los otros productos que los complementan. La empresa que vende los productos complementarios debe ponerlos en lugares donde sean identificables por el cliente, tales como el empresario debe buscar estrategias de imagen a la hora de colocar estos productos en los estantes y debe poner alguno de los productos a los que complementa en un lugar próximo para que cuando el cliente vaya en busca de uno se lleve también el otro. Son ejemplos de productos complementarios, las cámaras fotográficas con sus accesorios, las mesas con su silla. Podemos hablar también del pan de perro caliente con las salchichas y las papitas. Pudiésemos hablar del tinte del cabello con el agua que le echan a los tintes. Bueno, en fin. Hacemos un ejemplo. Dadas las funciones de demanda de dos artículos, determine la naturaleza de los dos productos. Aquí tengo la demanda del bien A y la demanda del bien B. Para determinar la naturaleza de los dos productos, hallamos las derivadas cruzadas. Entonces sería la demanda marginal del bien A con respecto al precio en B. Entonces sería 1000 sería constante, estamos derivando en función del precio en B, que sería entonces sería constante, y me queda solamente el 2. Eso significa que esa demanda marginal es mayor que 0. Ahora, la demanda marginal del precio en B, del producto B con respecto al precio en A, entonces eso sería 500, es una constante, 4 para la derivada de P sub A.
es 4 y en este caso derivando en caso de A, pues esto también es 0. Y significa que esta cruzada también me da mayor que 0. Como ambas son mayor que 0, los productos son competitivos. Hacemos lo mismo para esta otra. Tengo estas fórmulas de demanda. Entonces, la demanda marginal con respecto a aquí, dejamos esto normal. La raíz la subimos como exponente fraccionario. Si está positiva, pues sube negativa a lo menos 1/2. Ahora, si derivando, aplicando las propiedades de la potencia, me queda menos 1/2. Esto es una constante, por eso queda igual. Y el precio P sub B queda a la menos 1/2 menos 1. Esto me queda simplificando 100 entre 250 sobre P sub A por el precio en B por el P sub B a la menos 3/2. Después lo devuelvo simplemente a exponente, a forma radical, y me queda 50 sobre P sub A entre P sub B al cubo. Y eso es menor que 0. En este caso hago el mismo proceso y me va a quedar menos 500 sobre 3 P sub B a la P raíz cúbica de P sub A a la 4. Eso también es negativo, por lo tanto también es menor que 0. Si ambos son menor que 0, entonces los productos son complementarios. Y finalmente tengo dadas las funciones de demanda de dos artículos, tengo estos dos artículos, las demandas de los dos artículos determinen si P sub A y P sub B están en dólares. Todas las demandas marginales, si son todas, significa las directas y las cruzadas. La directa sería la demanda marginal con respecto de A con respecto a su precio. Esto sería 0 aquí. Sería asumiendo como cociente también, entonces sería la derivada del numerador, que en este caso sería 0, por el denominador sin derivar, que estaría por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador, que en este caso sería P sub A, que sería 1, por el numerador derivado, por el numerador sin derivar, que sería 150, por eso me da 1 por 150, porque el otro me dio 0, entre el denominador al cuadrado. Igual la derivada con la cruzada, que sería la demanda marginal con respecto al precio en B. Esto sería 0, esto sería 0, me queda solo 30. Igual hago para la otra demanda, obtengo estos resultados y me indique la relación entre los productos. Observo que las cruzadas me dio una mayor que 0 y la otra me dio menor que 0. Esta me dio la demanda marginal de A con respecto al precio en B, me dio 30, que es mayor que 0, y la demanda marginal del bien B con respecto al precio en A me dio menos 40, que es negativo. Entonces, como no tienen una positiva, la otra, una es mayor que 0, otra es menor que 0, entonces los productos no son competitivos ni complementarios, es decir, que no tienen ninguna relación entre sí. Sigo con el mismo ejemplo. Ahora calcula e interprete las demandas marginales cuando P sub A vale 3 y P sub B vale 2. En este caso tengo, ya esta derivada la había calculado, solamente evalúo con P sub A igual a 3 y P sub B igual a 2. Al sustituir me dan estos valores y se interpreta como la demanda del producto A disminuye aproximadamente en 5 unidades cuando su precio se incrementa en una unidad de 3 a 4 dólares, manteniendo fijo el precio del producto B en 2 dólares. Aquí, en este caso igual, la demanda marginal de A con respecto al precio B. Como es una constante, no tengo dónde sustituir valores de X y de Y, pues simplemente se quedan 30. Y se interpreta que la demanda del producto A aumenta aproximadamente en 30 unidades cuando se mantiene fijo su precio en 3 dólares y se incrementa en una unidad el precio del producto B de 2 dólares a 3 dólares. Y estas dos, pues ya simplemente se deja al estudiante las interpretaciones. Aquí hay unos ejercicios propuestos más de derivadas parciales y unos de las aplicaciones. Entonces, cualquier cosa, pues estamos pendientes del chat, cualquier duda.